Muy buenos días a todos. Hoy es lunes, día 20 de junio. Estamos en la semana 12ª del tiempo ordinario. Hemos pasado ayer la fiesta, la solemnidad del Corpus Christi. Ahora el próximo viernes celebraremos la solemnidad también del Sagrado Corazón de Jesús, que este año coincide también con la Natividad de San Juan Bautista. Texto del Evangelio de hoy, en Mateo 7, 1 al 5. Seguimos escuchando varias recomendaciones de Jesús todavía en el Sermón del Monte, esta vez sobre el no juzgar a los hermanos. Jesús no solo quiere que no juzguemos mal, injustamente, nos invita a no juzgar en absoluto. La comparación que pone es muy plástica, la brizna que logramos ver en el ojo de los demás y la enorme viga que no vemos en el nuestro. Claro que es exagerada, probablemente tomada de un refrán de la época, como era exagerada la diferencia entre los 10.000 talentos que le fueron perdonados a un siervo y los pocos denarios que él no supo condonar. El aviso es claro: os van a juzgar como juzguéis vosotros, y la medida que uséis la usarán con vosotros. Si nuestra medida es de rigor exagerado, nos exponemos a que la empleen también contra nosotros. Si nuestra medida es de misericordia, también Dios nos tratará con misericordia. Es lo mismo que afirma aquella petición tan peligrosa del Padre Nuestro: perdónanos como nosotros perdonamos. Así que dentro de los nuevos criterios éticos, Jesús nos llama a evitar la doble moral. No es infrecuente que las personas juzguemos con distintos raseros o criterios nuestras actuaciones y las actuaciones de los otros. Tendemos a juzgar con dureza los modos de obrar de los demás cuando muchas veces no conocemos los motivos que les han llevado a actuar como lo han hecho, pero tendemos a justificar nuestras actuaciones a pesar de que pueden ser discutibles y de que podríamos haber actuado mejor. Jesús nos invita a juzgar a los demás con los mismos criterios con los que nos juzgamos a nosotros mismos, y más todavía, nos llama a suspender nuestros juicios sobre las actuaciones de los demás, dejando que sea Dios quien juzgue. Lo motiva diciendo que Dios nos juzgará con los mismos criterios con los que nosotros hemos juzgado a los demás. ¿Cuántas veces nos dedicamos a juzgar a nuestros semejantes? Juzgar significa meternos a fiscales y a jueces. Con frecuencia lo hacemos sin tener en la mano todos los datos de su actuación y sin darles ocasión de defenderse, sin escuchar sus explicaciones. Los defectos que tenemos nosotros no los vemos, pero sí la más pequeña mota en el ojo del vecino. Se nos podría acusar de ser hipócritas, como el fariseo que se gloriaba ante Dios de no ser como los demás, sino justo y cumplidor. Jesús nos enseña a ser tolerantes, a no estar siempre criticando a los demás, a saber cerrar un ojo ante los defectos de nuestros familiares y vecinos, porque también ellos seguramente nos perdonan a nosotros los que tenemos y no nos lo están echando en cara todo el día, ¿no? Jesús utiliza elementos de la vida cotidiana para explicar lo cotidiano de la vida en Dios. Las vigas de madera y el serrín fueron elementos ordinarios en su día en el taller de Nazaret de San José, y los utiliza para enseñarnos algo también muy frecuente en nuestro día: el juicio al hermano. El chismorreo nos aparta de la comunión, nos divide, nos hace perder la confianza en el hermano, nos predispone en su contra. Cuando hablamos mal de alguien, estamos ciertamente matándolo en nuestro corazón. Somos asesinos e hipócritas. Jesús nos anima a ser misericordiosos, a no caer en la mentira de creernos mejores que nadie. Miremos a los demás como nos gusta que Él nos mire.
Hoy la Iglesia celebra, entre otros santos y devociones, pues celebra en este día a Nuestra Señora de la Consolata. La devoción a Nuestra Señora de la Consolata se inicia en Turín, en Italia, los primeros tiempos del cristianismo. Cuenta la tradición que fue San Eusebio, desterrado a Palestina por el emperador Constancio, quien a su regreso a Turín en el año 354 le obsequió a su amigo San Máximo una imagen de la Virgen María que, como también cuenta la historia, fue pintada por San Lucas. San Máximo ubicó el cuadro en una capilla lindera de la iglesia dedicada a San Andrés. Desde ese instante el pueblo de Turín comenzó a venerar a la Virgen María bajo el título de Consoladora, que traducido en dialecto local y popular devino en Consolata. Los obispos de Turín confiaron la imagen de la Consolata a los padres benedictinos en el año 840. Dos acontecimientos contribuyeron a su desaparición. Primero hubo que esconderla debido a la persecución y destrucción de imágenes por parte de los iconoclastas. Y en segundo lugar, por una guerra que destruyó el templo de San Andrés y la capilla donde estaba la imagen, dejándola sepultada bajo los escombros. Y por tanto los fieles fueron olvidando la existencia de esa imagen. Sin embargo, la devoción a la Virgen de la Consolata permaneció viva en la memoria de los fieles, quienes se siguieron encomendando a ella. Muchos años más tarde, Arduino, por un tiempo rey de Italia, rescató esta imagen y erigió una nueva capilla para la Virgen de la Consolata, en agradecimiento a una oración milagrosa y en respuesta al pedido que la misma Virgen le había expresado en una visión. Al cabo de unos años, esa capilla también fue destruida y la imagen desapareció por segunda vez. En el año 1104, la Virgen se le apareció a un ciego de nacimiento en Briançon, Francia. Su nombre era Jean Rabé, a quien Nuestra Señora le prometió devolverle la vista cuando llegara al lugar que ella le indicara y donde encontraría la imagen de la Virgen perdida. Jean Rabé así lo hizo y luego de un largo viaje llegó a Turín. El lugar indicado por la Virgen era la torre de la iglesia destruida. El 20 de junio, Jean Rabé, acompañado por la expectativa y la devoción del pueblo de Turín, con la presencia del obispo y sacerdotes, se comenzó las excavaciones realizadas por voluntarios ansiosos de encontrar a la Madre. La imagen perdida de la Virgen de la Consolata apareció debajo de las ruinas en perfecto estado, como bien explicitan las crónicas de la época. En ese instante, al atardecer del 20 de junio de 1104, en presencia de autoridades y del pueblo, el ciego Jean Rabé recobró la vista. En el lugar se construyó una basílica que se convirtió en la pieza central de la fe y de la religión turinesa, los duros días del asedio franco-español. La ciudad se encomendó a la Virgen de la Consolación para su propia salvación y se realizaron ofrendas votivas. Bueno, sería muy largo dedicar todo el tiempo porque es muy larga la historia, ¿no? Hay que decir que en torno a la Virgen de la Consolata, pues muchos santos vivieron, podemos decir, a su abrigo, ¿no? Por ejemplo, San José Cafaso, San Juan Bosco, el beato José Alamano, fundador de los misioneros de la Consolata, muchos. Así que, bueno, pues es una imagen muy querida por el pueblo italiano y especialmente por los turineses, ¿no? Pues damos gracias a Dios por todo lo que nos ha revelado a través de la Virgen Santísima y cómo ella pues sigue cuidando de sus hijos, dando consuelo, dando esperanza, dando aliento, ¿no? Por último, os digo que hoy, como muchos de vosotros sabéis, cumplo 30 años de sacerdote. Fui ordenado sacerdote el 20 de junio del año 1992. Os digo esto no para que me felicitéis,
No me llenéis el teléfono de felicitaciones y esas cosas, que ya sabéis que lo agradezco. Lo digo para que recéis por mí, ¿eh? Sobre todo si vais a misa, para que me encomendéis, para que Dios me siga guiando, me siga conduciendo, para que me haga un sacerdote santo, y un sacerdote según el corazón de Cristo, y para que no me aburguese ni me apoltrone, sino que busque siempre servir, darme, entregarme a los demás, ¿no? Y bueno, aquí, así lo hago aquí, por ejemplo, pues con este servicio humilde, pero ahí está, ¿no? Es obra del Espíritu Santo, es obra de Dios, no es obra mía. Así que la gloria a Dios, ¿eh? Y las glorias y todo eso a Dios. Por eso digo, felicitaciones no, oraciones. Yo lo que pido es oraciones, que recéis por mí, ¿eh? Y lo agradezco muy, muy sinceramente. Bueno, os deseo muy buen día, os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Os quiero.